Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar de los desafíos de la justicia electoral ante los próximos comicios en México. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión Carolina Gilas, profesora de la UNAM, integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y de la Red de Politólogas. Gracias, Carolina, qué gusto. Bienvenida. Al contrario, encantada de acompañarte aquí, querida Elisa, y estar aquí compartiendo espacio con Iliana. Así es, también se encuentra con nosotros Nínive Iliana Penagos. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iliana, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, Elisa. Es un gusto exactamente estar acá platicando y conversando con ustedes. ¿Qué tanto ha cambiado? Empezaría por esta pregunta. Los retos, lo que enfrentamos en comicios electorales como sociedad y por supuesto también quienes están al frente de la justicia electoral en nuestro país, por ejemplo, en los últimos 15 años. ¿Qué tanto ha cambiado? Pues yo creo que es una pregunta muy interesante. Ha cambiado bastante, pero también bastante se mantuvo igual. Si me permites, rapidísimo, empezar por lo que se mantiene igual. Me parece que seguimos cargando con una dinámica pues poco saludable para los procesos democráticos de calidad, que son los partidos políticos que por un lado aprueban las reglas, pero 5 minutos después buscan mecanismos para darles la vuelta y estar haciendo lo que hacían siempre, y que al mismo tiempo tenemos partidos políticos y tenemos políticos, personas políticas que son malas perdedoras, entonces que siempre buscan factores externos para explicar los resultados electorales que no son necesariamente de su agrado. Entonces creo que eso se mantiene. En cuanto a los cambios, pues creo que hemos seguido desarrollando un sistema electoral e institucionalidad electoral cada vez más sólida, más robusta, de excelencia. Creo que enfrentamos un reto cada vez más importante en términos de inseguridad, en términos de la incidencia de los diferentes procesos, en particular del crimen organizado, que sabemos que sí está incidiendo en los comicios de diferentes maneras y en diferentes grados, pero es un tema que ahí está presente, que es muy difícil atender desde lo electoral. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Pues que tenemos, creo que el cambio más importante, la paridad. Y eso, algo por lo que han luchado las mujeres durante tanto tiempo, se logró materializar y eso está, creo que sí, cambiando la política y la manera de hacer la política paulatinamente en nuestro país. Has puesto temas muy interesantes que ahorita vamos a ir profundizando en cada uno de ellos porque me imagino que cada uno de ellos tiene sus retos muy particulares, tratándose incluso de estos pros y contras. Por ejemplo, en los pros, el tema de la paridad tiene sus propios retos, sus propias dinámicas, tratándose de una muy buena noticia, ¿no? Y otros casos como el tema de la irrupción del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Y cómo contenerlo y quiénes deben de contener, porque a veces pensamos que una institución o dos instituciones pueden contenerlo, dedicadas, por ejemplo, a la fiscalización, ¿no? A veces les pedimos demasiado, no sé, al INE, antes IFE, o al tribunal Electoral, en estos temas muy concretos y cuando tendría que estar cobijado por toda una estructura de Estado, ¿no? Claro. Me parece, bueno, primero, retomando un poco la primera pregunta, me parece que uno de los cambios más importantes es el enfoque de derechos humanos, que se da en 2011, pero permea en toda la labor jurisdiccional. Y esto nos abre y nos posiciona también a los juzgadores
para poder defender los derechos humanos y efectivamente el derecho a votar, a ser votado, estos derechos electorales básicos, me parece que dotan de herramientas muy fuertes y válidas a los juzgadores en materia electoral y que pueden llevar a realmente traspasar diversos diques que se tenían para no poder defender tal cual esos derechos. De entrada, desde un primer momento que estos derechos políticos no eran tal cual derechos, y luego toda la jurisprudencia que se ha dado a raíz de este 2011 para poder defenderlos y llevarlos pues a maximizarlo. Y precisamente el caso de los derechos de las mujeres, pues protegerlos con todas las herramientas jurídicas que tenemos para poder incluso dar el cambio en la psicología, en la sociedad, de vernos a nosotras mismas como mujeres, pues la palabra tan común, empoderarlas, ¿verdad? Sí. Pero sí, más bien es defender los derechos que de alguna manera habían sido socavados. Y ahora, rápidamente, Sí, sí, sí. este último punto nos toca precisamente a todos. Nos toca desde sociedad, pero obviamente también a las autoridades defender y contener estas estructuras, el crimen organizado que permea importantemente en la labor, en la materia electoral, y efectivamente serán los procuradores de justicia y sobre todo seguridad pública los que en primer momento tengan esa obligación de contenerlo. Pero creo que obviamente los jueces y la estructura total del gobierno tiene que, en la medida de lo posible, contenerlo y emitir, en la labor jurisdiccional, emitir diferentes resoluciones que vayan frenando este fenómeno que nos aqueja. Que además se ha ido agudizando, ¿no? En las últimas elecciones, candidatos y candidatas que fueron asesinadas, amenazadas. Hay denuncias también de incluso secuestros express de ciertos momentos en ciertas áreas para que no emitieran votos. Es decir, sí es un fenómeno que tuvo ya un impacto en las elecciones pasadas. ¿Qué tanto impacto podrán tener en las elecciones que enfrentamos en este 2023 y en el 2024? Creo que es difícil establecer, cuantificar o dimensionar ese impacto, porque me parece que lo que trasciende al conocimiento del público a través de las denuncias, a través de los medios de comunicación, solamente es como la punta del iceberg, solamente son los casos probablemente más graves o más famosos casi siempre por lo trágico que han resultado, que se han vinculado con la pérdida de la vida de las personas aspirantes o de las personas candidatas, pero siento que hay también todo un impacto que no es necesariamente visible y que se está dando, por ejemplo, a nivel de las personas que quisieran o que planeaban involucrarse en la vida pública, postularse, aspirar a un cargo, pero que sin que les llegue a pasar algo, simplemente observando la situación digan, ¿saben qué? Mejor no. O de las personas que no sabemos bien cuáles son esos impactos, pero que dejan ir a votar, por ejemplo, ¿no? O que no aceptan ser funcionarias o funcionarios en las mesas directivas de casilla, también por el miedo de qué es lo que podría ocurrir durante la jornada o después de la jornada. Entonces, también no sabemos del todo, más allá de los niveles terribles de asesinatos de los periodistas, pero incluso cuál es ese impacto, por ejemplo, en la cobertura mediática que realizan los periodistas durante las campañas, qué tanto logran investigar, qué tanto logran pues divulgar ante la opinión pública y qué tanto se queda finalmente en oscurito. O sea, no sabemos de todas las amenazas que reciben, por ejemplo, quienes integran las autoridades electorales. De repente se cuentan algunas historias sobre... No voy a dar más ningún detalle, pero alguna vez me han contado una historia de estuvimos resolviendo X caso
una camioneta que rondaba nuestra sede, ¿no? Sí. ¿Qué impacto puede o no puede tener eso? Es muy difícil de dimensionar, pero sí es una situación que está atravesando, creo que finalmente, todos los ámbitos de la vida en México, tanto a nivel individual, de las personas, sus decisiones sobre su futuro, sobre qué hacer, dónde vivir, en qué trabajar, por ejemplo, pero también en todos los sentidos de nuestra vida pública, social, económica, cultural, a final de cuentas también. Pero un tema muy complejo de poner, digamos, en, Sí, en un marco muy delimitado. y elementos que se van sumando a esta complejidad que mucha no la alcanzamos a conocer a profundidad, como es este caso, por ejemplo, y otras que se van dando ante los nuevos tiempos que vivimos, ¿no? Comentábamos el tema, por ejemplo, de la paridad. Qué trabajo costó. Y me acuerdo que fue ahí una resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que le dijo a los partidos, no, a ver, Ahora sí. paridad, ya nada de cuotas y que el 70-30 y que el 60-40 y que paridad. Y fue durísimo porque las resistencias eran inmensas, eran muchas, como ahora hay muchas resistencias para que se dé, por ejemplo, una transición hacia la igualdad sustantiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que se abre el camino, pero los retos se mantienen. Claro. Ese es el reto, digamos, generar una jurisprudencia, una doctrina Sí. que efectivamente llegue a hacerse realidad. Y esto implica incluso, y me parece que ya lo mencionaba, es cambiar la forma de ver socialmente. Por ejemplo, la idea de un patriarcado o el machismo que le llamamos, pues es totalmente en la sociedad. Es la sociedad la que efectivamente había generado o ha generado o está. Sí, que abraza. Que mantiene ¿no? estas estructuras favorecedoras al hombre y no solo a un hombre, y bueno, lo hemos visto, ¿no? Un hombre con un estereotipo específico. Y entonces quitarlo, cambiarlo, coadyuvar a que efectivamente la sociedad vaya cuestionándose y genere una cuestión de que tenemos que ser paritarios. Efectivamente, yo digo, es a golpe de sentencias, pero también debe ser a golpe de cumplimiento de estas sentencias y que es lo más difícil, el que efectivamente las propias autoridades y la sociedad lo acepte y lo cumpla. Son las cuestiones que tenemos que tener, tenemos que mantener hasta que logremos una verdadera paridad en todos los ámbitos. Y pues obviamente hablamos de acciones positivas que tenemos que generar. Y me parece que ese es el punto medular, el poderlo llevar a la realidad. ¿Cómo estamos, por ejemplo, para las próximas elecciones en nuestro país en relación a este tema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde que el tribunal dijo sí, paridad? ¿Qué ha pasado desde que también se abrazó esta idea en los ámbitos de gobierno federal? ¿Qué ha pasado con el primer Congreso paritario, que es ejemplo mundial? ¿Dónde estamos? Estamos, yo creo que mucho mejor de lo que hemos estado hace 5, 10, 15, 20, ni se diga más años. Sí. Pero por supuesto hay muchos retos, como decías hace rato, que persisten. Entonces estamos en un contexto donde, y por fortuna asumiría yo en este momento que el famoso plan B no se va a materializar, porque me parece que plan B implicaba retrocesos para la paridad. Entonces ojalá en efectos esto no aplique. ¿En qué caso ¿En qué concreto? casos? Sí. En varios. Bueno, uno, la reducción de los escaños que serían sometidos a la elección bajo las acciones afirmativas para diferentes grupos históricamente excluidos de la representación. Esas famosas acciones que establecen
estableció en su momento el Instituto Nacional Electoral para personas migrantes, para personas con discapacidad, de diversidad sexogenérica, afromexicanas e indígenas. Bajo las reglas del INE, de los acuerdos, lineamientos del INE, esas cuotas tenían que ser paritarias, es decir, dentro de cada categoría, mitad hombres, mitad mujeres. La ley no habla de eso, que es primer revés, y achica los espacios, ¿no? Pero también lo que señaló la nueva la reforma, no sé si decir que existe, ¿no? Estamos como con gato de Schrödinger, ¿no? Tenemos una reforma, pero todavía... Mientras grabamos en este momento... ¿no? La Corte no terminó de abrir la caja sobre la segunda mitad del plan B, entonces no sabemos si esa reforma está viva o no, si el gato está muerto. Pero bueno, lo que incluye es también una restricción para el Instituto Nacional Electoral de no implementar acciones afirmativas adicionales a la paridad. Y esas son las que en el pasado, en los procesos anteriores, pues han permitido llevar la paridad a otros espacios, por ejemplo, en su momento a las gubernaturas, pero que también ha fortalecido la colocación de las mujeres en los mejores espacios, por ejemplo, de las listas de representación proporcional. Y el tercer elemento que creo que es muy preocupante, la reforma le prohíbe al Tribunal Electoral realizar sustitución directa de las candidaturas en caso de incumplimiento con la paridad u otras cuotas, ¿no? o las cuotas. Y eso podría ser muy grave porque por los tiempos procesales que luego se dan en nuestro país, ha habido casos, recuerdo varios, donde el tribunal sesionaba sobre la integración de las listas el sábado anterior a la jornada, el viernes o jueves anterior a la jornada electoral. Pero incluso sin irnos tan a los extremos, si tendrían que sesionar sobre las candidaturas en abril, por ejemplo, ¿cómo le van a decir al partido político, repon todo tu proceso? No hay tiempo, ¿no? Ya estamos en campañas, no hay manera de hacer eso. Y pues yo creo que esa regla en hechos implicaría que las instituciones no podrían obligar efectivamente a los partidos políticos a cumplir con la paridad como sí lo han podido hacer en el pasado, y eso ha sido pues, uno de los pilares de lo que hemos podido construir para el avance de la representación descriptiva de las mujeres. Entonces ahí esos escenarios que yo creo que son muy preocupantes. Sí, está por ahí latente todavía. Vamos a ver, qué resuelve la Corte y ya una vez que resuelve la Corte ya, ¿verdad? O sea, ahí, para este proceso sí, porque de hecho ya sería inviable una nueva reforma por los plazos. Recuerden que la Constitución prohíbe reformar la ley electoral 90 días antes del inicio del proceso. Entonces, sí, pero inicia el proceso 2023. 2023, 24. Y 24. Ese empieza en septiembre. ¿no? O sea, ¿no hay por ahí algún resquicio de decretazo 2, decretazo 8? Me parece que no. O sea, ya no. Me parece que son muy creativos. En ruta constitucional, bueno, Iliana sería la experta en ese tema, pero yo creo que en la ruta constitucional. En la ruta constitucional no se ve un escenario que pudiera. O sea, nada que fuese válido constitucionalmente. Sí. En todos estos retos de los cuales estamos hablando, en el centro están los partidos políticos. Fue con lo que empezaste. Y los partidos políticos ponen las reglas. Sí. Los partidos políticos son los que después se quejan de las reglas y los partidos políticos son los que violan las reglas. ¿Qué vamos a hacer con los partidos políticos? Bien, creo que... La gran reforma es la de los partidos políticos. La gran reforma pendiente tendría que ser la de los partidos políticos. Creo que la cuestión de los partidos políticos pues es tal cual una democracia que no lo vamos a poder tal cual erradicar. Me parece que eso es además lo lógico en un Estado de Derecho en el que pueden opinar las distintas fuerzas y que representan también a una parte de la población y que efectivamente van a estar siempre en tensión y siempre va a estar pues el que señalen, generen las reglas a través de las leyes y efectivamente después se incumplan por ellos mismos. Pero precisamente me parece que lo importante es el fortalecimiento de las instituciones que tenemos, destacadamente me parece el Tribunal Electoral, a través de también sus salas, etcétera,
en el que efectivamente son los árbitros y pondrán las sanciones siguiendo precisamente las reglas que ya democráticamente se pusieron de acuerdo estos partidos políticos para generar una legislación y entonces a partir de ahí hacerla cumplir y sí efectivamente habrá un margen de interpretación, incluso tomando como un parámetro la Constitución y los tratados internacionales, pero finalmente es guiarse por la justicia, por el derecho y por la supremacía constitucional. Entonces me parece que esto es lo que debemos de ir allá y, como digo, fortalecer la independencia de estas instituciones y a mí lo que sugeriría es efectivamente fortalecerlas en el sentido de que se alejen un poco, sobre todo los tribunales electorales, de esta contienda y rebatinga política de los propios partidos políticos, ver la forma de blindarlos para que efectivamente estén abocados a ser el árbitro imparcial que deben ser. Yo sí podría añadir a eso, añadiría también fortalecer el acceso a la justicia. Porque lo que hemos visto, lo documentamos en un libro que publicamos el año pasado, mi amiga y cómplice Flavia Freudenberg y yo, que encabezamos un equipo de investigación, y miramos cómo fue la ruta de aprobación de las cuotas, la paridad y de su implementación en 18 países de América Latina. Y encontramos constante, ¿no? Encontramos que es muy importante el diseño, cómo se diseña la cuota, la paridad, pero también justo dos, digamos, es un triángulo, ¿no? Y los otros dos puntos claves de ese triángulo son justo las instituciones con capacidad, con fortaleza, con herramientas que les permiten obligar a los partidos a cumplir con las normas, pero la tercera es la sociedad civil, eran los movimientos feministas, movimientos de mujeres, mujeres políticas, que vigilaban a los partidos políticos, que levantaban la voz cuando se daban cuenta de que estos no cumplían con las reglas y que llevaban estos casos ante las autoridades, ante la justicia. Eso también es fundamental. Y en México, justo la sentencia famosa anti-Juanitas 12624 de 2011 fue grupo de las mujeres políticas, muy plural, muy diverso, quienes la presentaron. Diputación Migrante en la Ciudad de México, que ya tenemos, también es un litigio estratégico que llevó una organización de sociedad civil que representaba a la comunidad migrante. Y podríamos pensar en muchos casos similares, ¿no? Entonces, las instituciones muy fuertes, por supuesto, pero también esa apertura de criterios, de mecanismos del acceso para que las personas puedan entonces acceder. Porque no hay democracia sin partidos, no habrá democracia sin partidos, y ahí justo ese actuar de la sociedad civil, la vigilancia, también desde los medios, y creo que una exigencia nuestra ahora sí en las urnas son lo que pueden llevar los partidos a un mejor comportamiento. Yo recuerdo muy bien, por supuesto, el caso de diputados migrantes, el caso que llamamos, se llamó las Juanitas, pero a lo mejor quienes nos ven en este momento no recuerdan qué es eso de las Juanitas, ¿verdad? Y bueno, nada más recordar que hubo un caso en Iztapalapa sobre Juanito, pero platícanos un poco lo que pasó y de cómo es complicado. Porque, es bastante complicado. Es la simulación de colocar por parte de los partidos, en este caso fue a mujeres, para cumplir con la cuota. Y después obligarlas a que renunciaran para que quede el suplente, que era un varón, ¿no? Y como bien dices, Elisa, es mal llamado Juanitas, porque fue Juanito, ¿no? Que fue cuando el PRD no estuvo contento con su postulación, digamos, resultante de su proceso interno, pero después modificado por el Tribunal Electoral a la jefatura,
Era no eran delegación alcaldías, eran en ese delegaciones en entonces. Iztapalapa, Sí. estamos en Sí. 2009, Sí. cuando entonces lo que han hecho con su liderazgo político era trasladar sus apoyos a la persona candidata de otros partidos, de otro partido, que era Rafael Acosta, que tenía el apodo de Juanito, De Juanito. quien toma una protesta muy simbólica en una asamblea donde dice, sí, yo renuncio para que quede la candidata preferida del liderazgo del PRD en aquel momento, y pues que después no quería renunciar, por cierto, ¿no? Sí, qué personaje, con su banda aquí, Y, Juanito, pues, bueno, sí, todo eso un se personaje. trasladó hacia las mujeres. Les empezaron a decir Juanitas, a aquellas a las que obligaban y luego de manera muy violenta, con chantajes, con presiones, a que dejaran sus cargos, ¿no? Fue A el dejar sus tribunal cargos quien- para que los ocuparan, los entonces hombres. los hombres que realmente Así es, querían estar ahí, así pero es. simularon que cumplieron con la cuota porque ganaron ellas, pero luego renuncian Los para que pusieron ellos. quede el otro, ¿no? Y es ahí donde el tribunal les dice, a ver, cuando postulan las mujeres, suplente tiene que ser también mujer, tiene que ir del mismo género, y en ese momento ya no pueden tratar de hacer esa presión, ya no pueden tratar de que una mujer renuncie a favor de un hombre. No, les digo que son creativos, pero bueno, Sin duda. Sí, para sin luego duda, dar la sin vuelta duda. aquí a estos avances, y a las la reglas. ley y a lo Sí. que se va planteando. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguimos hablando de estos temas tan importantes, porque una elección, pues, por supuesto, define mucho de lo que va a suceder a futuro, ¿no? Y estos grandes retos de la justicia electoral que se van presentando, que van cambiando, que se van renovando, y que tenemos que estar preparados y preparadas para poder enfrentarlos. Una pausa y volvemos. Continuamos charlando, analizando los desafíos de la justicia electoral en los próximos comicios aquí en México. Y bueno, ya escucharon algunos de los planteamientos que nos ha hecho Ileana, que nos ha hecho Carolina, y me parecen puntos importantísimos para seguir ahondando. Claro que si quieren comentar también algún otro de los grandes retos que vamos a enfrentar, por favor, plantearlos, pero habíamos hablado del tema de la paridad, el tema de los partidos políticos, del crimen organizado, el tema de las personas políticas, que son las que conforman finalmente los partidos políticos, y que cruza también con el tema de género, porque hemos consignado estos avances importantes, pero al final del día, hoy, son puros dirigentes hombres que cumplen con el prototipo y los estereotipos de los que hablábamos y los que habías planteado, Ileana, ¿no? Finalmente nos falta tanto por recorrer. En las fotografías, pues las decisiones las están tomando estos hombres dirigentes que cumplen con el estereotipo que cobija el patriarcado al final del día. Así es. ¿No? ¿Cómo avanzar ahí? Hablabas hace poquito de la paridad sustantiva, y me parece que esto es muy importante. A veces nos parece exagerado y dices, es que ya nos estamos yendo al otro lado y ya los hombres los están, pues sí, O a veces violentando, dicen, ¿qué más ¿no? quieren? ¿No? Yo he Sí, escuchado que sí. dicen, ¿qué más quieren? Pues si ya les dieron ahí una curul, un escaño, ¿ahora qué quieren? El poder. Lo que pasa es que para romper estos esquemas que tenemos, como dije, lo más importante es que está desde la sociedad, y entonces lo tenemos que romper, y eso tiene que ser de una forma en la que efectivamente a lo mejor a veces nos vemos rebasados y nos vamos, es que ahora ya te estás pasando, ya las mujeres tienen que... Pues sí, porque si no es así, entonces no lo vamos a lograr. ¿Cuánto tiempo tenemos tratando de lograr esa paridad? Pero se vislumbra mucho más tiempo. Si no lo hacemos de esta forma, no lo vamos a llegar a hacer. Vamos a hacer 100 años y todavía vamos a estar pensando, ay, ¿será que algún día lo vamos a lograr? Entonces,
esta paridad sustantiva nos da efectivamente el que podamos romperlo y decir, aquí estamos, aquí están las mujeres y se necesitan respetar, se necesitan también proteger y tenemos que llegar a esa paridad porque en la sociedad somos mitad hombres y mitad mujeres, a lo mejor no exactamente, pero pues entonces que se vea representado así, que las mujeres tengamos también esa impulso y que Creo que podamos somos llegar más, a hacerlo. ¿no? De hecho, Poquitito más. creo que Sí, somos un claro, poquitito más, claro. pero Llegó un momento en el que éramos mucho más mujeres Sí. que hombres y de todas maneras éramos mucho más, éramos más invisibles, ¿no? Sí, Entonces sí. era como lo raro. Ahorita creo que ya llegamos a una no tan paridad, me parece que somos más mujeres, pero de todas maneras no lo hemos logrado y no se puede conseguir si mantenemos estructuras, digamos, conservadoras en el sentido de decir, bueno, sí le doy tantito, pero pues no me voy a pasar del otro lado porque entonces voy a violentar a los hombres. Desafortunadamente, este es el punto en el que de eso se trata un poco esta paridad sustantiva, que a lo mejor sí se va a ver rebasado y se va a ver un poco, digamos, afectado los hombres, pero pues de otra forma no se puede romper estos esquemas. Hablaste del empoderamiento, comentaste poder. Al final del día, es que está detrás estos lugares que han sido ocupados generalmente por hombres y son espacios de poder. Claro. Y es una rebatinga. Yo creo que eso, la naturaleza humana es tremenda, ¿no? No, es hacer lo posible para no ceder ni un ápice, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en estos procesos, dos de los partidos hay pugnas internas porque la dirigencia se quiso quedar más tiempo y se quedó más tiempo para el 2024, para tener la posibilidad de tener el poder que ese lugar le otorga. Claro. Entonces no está fácil. No está nada fácil y de hecho lo podemos observar ahora cuando las mujeres sí están llegando a los escaños. Voy a resumir otra investigación que publicamos hace un año, un libro que hemos hecho otra vez con Flavia Trenberg, pero también con Camilo Saavedra, con Sebastián Garrido, donde hemos mirado los congresos estatales antes y después de la paridad. Y lo que hemos visto es justo eso, ¿no? La paridad empezó a abrir los espacios. Hay más mujeres en los escaños, en proporciones más o menos iguales, en algunos lugares incluso un poco más mujeres que hombres, pero eso, ¿qué implica para cómo se ejerce el poder en esos estados? Creo que hemos visto que las mujeres llegan más a las mesas directivas de esos congresos, los presiden con más frecuencia, pero por ejemplo las JUCOPO o sus equivalentes estatales, esas juntas de coordinación política que están integradas por liderazgos parlamentarios, legislativos de los partidos políticos, siguen siendo, al igual que en el Congreso Federal, dominadas o controladas totalmente por los varones. Es muy raro encontrar algunas mujeres en ese tipo de espacios. Hay más mujeres en las comisiones, hay más mujeres que presiden las comisiones, pero las mandan a las que la literatura llama blandas, que son pues, no tan asociadas con ese poder duro de control político, de seguridad, de dineros, de cargos y demás, sino que son las relacionadas con la igualdad de género, con el bienestar, con la niñez, juventud, educación, o sea, lo que hacías en tu casa cuando cuidabas a la gente, que tienen que ver sigue con estos haciendo roles, en el espacio público, ¿no? Estos roles que se han asignado de manera... Y al mismo tiempo les reserva esos espacios más duros, más importantes al control de los hombres. Y tienes razón, Elisa, que hay que ir, ahora sí, por los partidos políticos, o sea, la siguiente transformación que necesitamos. ¿Tú crees que es la gran reforma necesaria? ¿La de partidos políticos? ¿Cuáles? Yo tengo ahí como varios, tengo una lista no tan corta de cosas que sí podría yo ahí aliar. Por ejemplo. Pero en cuanto a los partidos, o sea, ya hay muchas reglas que sí les obligan a tener integración paritaria en su interior, en sus órganos y en sus postulaciones, pero tenemos problemas con cumplimiento y también todavía escuchamos con frecuencia denuncias de las mujeres desde los partidos, las que han trabajado ahí por décadas, que han estado
pues, organizando y dándole la vida al partido político, que a la hora de distribuir los escaños las desplazan, ¿no? O sea, Sí. buscan mujeres porque necesitan cumplir con la cuota, pero prefieren, digamos, traer mujeres de fuera del partido que darle espacio a esas lideresas. Y yo creo que eso también tiene que ver con el control, porque los liderazgos masculinos saben que esas mujeres cuentan con apoyos, cuentan con gente, cuentan con trayectoria, y entonces van a ser independientes, van a ir para hacerse cargo, para ejercer ese poder. De eso se trata, ¿no? Y no lo quieren soltar. Entonces, tenemos que pensar cómo, no tengo respuestas muy sencillas de cómo tendría que ser o cómo resolver esa parte, pero sí definitivamente necesitamos poner más atención sobre vida interna de los partidos políticos y pues sobre cómo contrarrestar la violencia política, porque ese es el otro problema muy grande para las mujeres al interior, pero también a las que ya están en los cargos, que denuncian con terrible frecuencia lo que les pasa cuando están tratando de ejercer sus cargos de manera independiente, cuáles son las presiones, las amenazas, cuáles son esas prácticas simbólicas, pero también otras violencias económicas, patrimoniales, que tratan de achicarlas, que tratan de controlarlas. Sí. Vienen los comicios. Aquí en México hay una efervescencia política en todo el país. Hay manifestaciones de todo tipo. ¿Cómo concentrarnos en tratar de fortalecer a las instituciones que deberán tomar decisiones muy importantes? Comentabas que los políticos no saben perder, que es uno de los problemas, ¿no? No aceptan. Y trasladan además una cantidad de trabajo a la justicia electoral, que está bien, que está ahí, pero ¿cómo podemos fortalecer esa justicia electoral para que pueda reaccionar de la mejor manera? Es una muy buena pregunta. Me parece que puede ser desde las reformas legales o constitucional, pero finalmente pues está, lo decíamos, en las manos de los propios partidos políticos esas reformas legales y constitucionales que a lo mejor no se dan, pero lo podemos hacer desde la sociedad civil, apoyando precisamente las decisiones de las instituciones, de las autoridades, que finalmente son las que son el contrapeso de ese poder, y como autoridades finalmente pues asumir nuestro compromiso constitucional y tratar de ser totalmente independientes, alejarnos. ¿Qué podemos hacer? Pues efectivamente también echar manos de las herramientas legales que podamos tener para, en el caso de que tengamos alguna presión, como juzgadores me refiero, poder hacer igual denuncias, poder pedir una seguridad personal, etcétera. Sí. Creo que sí es difícil la labor del juzgador, pero a veces también desde la sociedad se juzga, a lo mejor en lugar de respaldarla, porque es la que en los juzgadores lo que estamos haciendo, y lo decía desde 2011 con mayor fuerza y vigor, pues es defender los derechos humanos, y en este caso defender el derecho, el voto de ciudadano, y defender que efectivamente el que gane las urnas sea el que efectivamente esté gobernando, y que exista esta nivelación de derechos y que no se arrasen derechos, incluso también de las minorías. Es decir, vamos a estar abocados, y esa es nuestra labor, defensa de los derechos ahora con mayor razón. Entonces creo que con la sociedad podría ser un poco más activa y respaldar a estas instituciones. ¿Y qué presión? Lo comentabas, ¿no? ¿Qué presión para, por ejemplo, la Sala Superior, el Tribunal Electoral? Al final del día, después de todos los procesos, quien califica la elección, la Sala Superior, y la presión que recae
en 7 magistrados y magistradas. Debe ser tremenda. Sin duda. A ti te ha tocado estar ahí en el tribunal electoral. Me ha tocado estar ahí. ¿No? Qué presión más fuerte porque son tremendos los partidos y los políticos, ¿no? Y el gobierno. Luego a veces no hay distinción en muchas ocasiones entre gobierno y partido, que creo que eso lo vivimos. Yo recuerdo que Granados Chapa decía el PRI gobierno, ¿no? Pues bueno, estamos nuevamente en una tesitura así. Sin duda. A mí justo, qué bueno que lo traes ahora a la mesa, porque esas presiones que hoy recibe el Poder Judicial en general, que digamos, hubo momentos en las semanas, meses recientes, justo vinculados con la renovación de las dirigencias de los partidos políticos, donde hubo presiones muy importantes hacia la sala superior, pero pues el próximo, bueno, ya este año, ya empezando el proceso electoral, esto seguramente se va a fortalecer, pero también en las últimas semanas hemos visto tremenda presión hacia la Suprema Corte. Y lo que es creo que muy preocupante es que otros poderes, otras instituciones o personas que encabezan las instituciones en nuestro país, el Poder Ejecutivo Federal, pero también los poderes ejecutivos en las entidades federativas, los legisladores de diferentes niveles, cuando desconocen o cuando atacan la labor del Poder Judicial. Creo que es algo muy peligroso porque la democracia, entre otros elementos fundamentales como las elecciones, como protección de los derechos y libertades de las personas, su otra base es la división de poderes. Y lo que se busca justo que generar a través de la división de poderes es que los tres se controlen mutuamente, que los tres aseguren mutuamente que todos estén cumpliendo y resguardando siempre las normas constitucionales, los principios, lo que la Constitución pretende construir para nosotros como un sistema político, como un modelo de la sociedad. Y que tienen que cuidar para que ninguno de los tres agarre, digamos, más poder del que debería tener, del que constitucionalmente le corresponde, ¿no? Pero ahí creo que además hay una error del sistema, ahora sí que un error en la Matrix, porque... ¿Por qué? Yo no sé por qué se asume de pronto el Ejecutivo Federal en esta... Como superior a los otros dos. Como si fuera superior a, ¿no? Sí. Y digo que es un error sistémico porque el presidencialismo en México lo hemos padecido desde hace muchos años, muchas décadas. Y este presidencialismo se quiere instaurar como superior a los otros dos poderes, cuando constitucionalmente no lo es. Lo explican muy bonito en Estados Unidos. Es un curso de política comparada que estuve tomando que dicen, a ver, eso es como una mesa triangular, pero que tiene solo una pierna en medio, ¿no? Tiene un solo pilar. Entonces, en los tres lugares, como nosotras ahora, ¿no? Están sentados el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y la mesa debe estar en paz, ¿no? La mesa debe estar sin moverse. Y la idea del sistema es justo que cuando uno de esos tres poderes, ¿no? Le agarra, se inclina demasiado, quiere agarrar demasiado poder para sí, los otros dos están ahí para ponerla en paz, para decir, basta, ¿no? Eso no se puede hacer, eso es inconstitucional, eso no es lo que busca la mayoría legislativa. Entonces, siempre cuando se afecta ese equilibrio, cuando el Poder Ejecutivo tiene mayor incidencia sobre el Poder Legislativo, que no le corresponde, porque el Poder Legislativo no está ahí para estar cumpliendo. Sí, los senadores y diputados no están para cumplir con lo que diga el presidente. Están ahí para como representantes para de la sociedad, ¿no? Y justo para controlar al Ejecutivo. O sea, una de las funciones centrales también en el sistema presidencial para el Poder Legislativo es el control. Oye, el control del Ejecutivo y en particular el titular del Ejecutivo, porque hay que decir que el Ejecutivo son muchas cosas. Muchas cosas, es todo el gobierno, todo el son secretarios también, y son todas luego a veces no entiendes. Constitucionalmente sí recae en una persona, ¿no? Y es el que efectivamente tiene el poder. Me parece algo muy bonito lo que decías. Construimos un cuerpo normativo
y nos constituimos en ese documento que es la Constitución y establece cuestiones sumamente importantes, pero que efectivamente nos dan derechos, nos dan un ideal de cómo poder ser un país democrático, libre, etcétera. Y este es precisamente esta división de poderes. Y estos pesos y contrapesos que se dan a uno y otro poderes, y sí, efectivamente venimos de un presidencialismo, etcétera, pero qué importante es efectivamente hacer cumplir la Constitución y que cada uno de los poderes sea independiente y ese es lo que tenemos que luchar, porque efectivamente sean independientes y porque efectivamente funcionen como contrapesos unos de los otros, porque eso es en beneficio de la sociedad. Si el legislativo va a estar abusando y va a crear leyes injustas, será el judicial el que efectivamente diga esto no es acorde a la Constitución, porque todos creamos esa norma, es la norma suprema y estamos representados ahí todos, están nuestros ideales. Entonces, por eso es importante hacerla cumplir. Y de la misma forma, el judicial y el ejecutivo podrá de alguna forma tener algún control en estos dos poderes, pero ese es el equilibrio del poder y eso es a lo que aspiramos. Tenemos que hacerla cumplir. Y qué importante, hablando de estos retos, que también existe ese equilibrio de poderes dentro de los propios poderes. Claro. ¿No? Ahora que estamos hablando de estos equilibrios necesarios, qué importante que exista equilibrios también y contrapesos dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Legislativo y dentro del Poder Judicial. Qué importante tener cuerpos colegiados para tomar las decisiones, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Lo estamos viendo en las decisiones de la Suprema Corte, en las decisiones del Tribunal Electoral. Al final del día, pueden o no gustar a lo largo de los años, pero se siguen manteniendo como un cuerpo colegiado. Claro. ¿Qué sucede si ese cuerpo colegiado, por ejemplo, es electo en votación directa? Bueno, tenemos dos de esos cuerpos, dos de los poderes que elegimos justo en votación directa, en votación popular, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y así es como se hace en todas las democracias, es el Sí, a nuestros fundamento de la gobernantes, democracia, a ¿no? nuestros quienes nos representan legisladores, y a quienes nos gobiernan. Y yo soy de esa parte, digamos, de quienes analizamos las instituciones, que cree que la elección de las y los jueces, o sea, del Poder Judicial, tanto de la Suprema Corte como de otros órganos o superiores o intermedios o en general, ¿no? Creo que el principio electivo para integrar el Poder Judicial no es el más idóneo. Por varias razones, algunas teóricas, ¿no? Pero también muchas empíricas. Creo que donde se ha hecho o donde se realiza este tipo de elecciones, no necesariamente se obtiene los mejores resultados, porque llega a pasar lo que pasa hoy en México en términos de relación entre poder ejecutivo y legislativo, donde al tener la mayoría la misma opción política, hay cierta vinculación que quizá excede lo que sería ideal en un sistema democrático, porque el Congreso pierde la capacidad de controlar al Poder Ejecutivo. Y lo mismo podría pasar, ha pasado en varios países, podría pasar al Poder Judicial, que al verse inmerso en esa lucha política, podría también perder la independencia. O sea, sabemos que los jueces, ministros, juzgadores, magistrados, todos tienen alguna ideología, alguna visión doctrinal, algunas preferencias políticas inclusive, ¿no? Pero esas, de alguna manera, no pueden ser determinantes en lo que ellas resuelven. Lo que tiene que ser determinante es lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Entonces, por eso tenemos sistemas tan complejos de designación, de que, Sí. por ejemplo, para la Suprema Corte, para el Tribunal Electoral, para la Corte hay una propuesta desde el Ejecutivo que después tiene que ser avalada, pero por 2/3 partes del Senado.
lo que implica que no es solo el voto de la mayoría, sino que esa mayoría tiene que acordar los También perfiles con las minorías. con las minorías. La democracia también es incorporar a las minorías. Exactamente. La ¿no? democracia no puedes- significa que la mayoría pueda arrasar con todos. Eso no puedes es democrático. Ajá. No los puedes ignorar. Y esos son, digamos, son Entonces, los el Ejecutivo, procesos. o sea, el presidente propone el Legislativo con esta mayoría que tiene que incorporar también a las minorías, ¿de acuerdo? Y entonces presenta... genera la decisión, ¿no? O sea, Ajá. decide quiénes van a integrar la Suprema Corte. Y por eso la mayoría de los perfiles o los perfiles que llegan, pues llegan con acuerdos amplios y eso garantiza o fortalece las probabilidades de que las personas que lleguen sean independientes, sean más autónomas frente al legislativo y frente al ejecutivo. Pero también, ya con eso cerraría, en Estados Unidos, donde en algunos estados de la Unión Americana se eligen a los jueces, incluso, por ejemplo, a los jueces penales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que la gente está votando por personas que ofrecen o que prometen políticas penales más duras, ¿no? Prisiones más largas, prisiones más duras, populismo punitivo. Pero eso ha pasado desde hace años y no vemos que el crimen disminuye en Estados Unidos, no vemos que se convierte en una sociedad más segura o más igualitaria o que esté funcionando mejor. Entonces, también ese es el problema, porque cuando los jueces, digamos, empeñan sus criterios... en campaña, ya imagínate, en campaña ahí prometiendo... No, o sea, la justicia la justicia no puede ser eso, ¿no? Queremos ciudadanizar la justicia, pues yo creo que el mecanismo es el jurado, ¿no? En su caso, que también creo que tiene ciertas deficiencias muy importantes, pero es otro debate, ¿no? Pero eso de que los jueces prometan cómo van a tomar decisiones después, híjole, creo que nada que ver con control de constitucionalidad y protección de los derechos que quisiéramos lograr. Y perdón tantito, me parece que de cualquier forma sí está en nuestro sistema ahorita, por lo menos en cómo se elige a los ministros, si hay una elección indirecta, precisamente por este paso al Congreso, a la Cámara de Senadores, en el que la Cámara de Senadores representa a grupos políticos y a parte de la población, y entonces se elige por 2/3 partes, es una votación muy alta calificada que garantiza también, desde mi punto de vista, que ya este Parlamento analizó los perfiles, escuchó a las personas y evalúa y considera cuál es la más adecuada para la impartición de justicia en el máximo tribunal del país, y así se elige. Entonces participa el Ejecutivo, participa el Legislativo, que representa a la población, y me parece que hay una elección indirecta que me parece que es correcta, porque además hay una evaluación del criterio jurídico, que es lo importante en los juzgadores y sobre todo en los ministros. Ileana Penagos, Carolina Giles, gracias por esta charla. Qué gusto. Ojalá podamos seguir platicando de muchos temas más que se desprenden de este y de tantos otros que podemos compartir con la audiencia. Ha sido un gusto. Gracias, igual. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias por haber estado con nosotros.